Niños héroes. ¿Son un mito o no? Si bien no eran precisamente niños, sino adolescentes, su edad iba de los 13 a los 19 años aproximadamente. En ese entonces no existía un término específico para la adolescencia. Se pasaba de ser un niño a ser un adulto y eran menores de edad para ese tiempo. Asimismo, de acuerdo a las leyes militares, tampoco estaban obligados a luchar por ser cadetes. Se quedaron de manera voluntaria. Años después, quien se refirió a ellos como niños fue el director del colegio, Mariano Monterde, pues posiblemente así los veía dada la diferencia de edades con la suya. Aún hoy, los mayores tal vez podemos considerar así a veces a quienes están en la secundaria o en la prepa. También los soldados estadounidenses se sorprendieron al descubrir que estaban luchando cadetes, además de los otros muchos soldados, y exclamaron de ellos, pero sí son tan solo unos niños. Quizá por eso también respetaron la vida de varios de ellos y solo los tomaron presos. Sus historias se han mezclado con la leyenda de que uno de ellos se arrojó con la bandera, lo cual fue una construcción posterior que tomó en cuenta posiblemente las historias, es así, comprobadas, del soldado Margarito Suazo, en la batalla de Molino del Rey, y del teniente coronel Santiago Felipe Xicoténcatl, en Chapultepec, que salvaron las banderas de sus batallones a costa de sus vidas. En ese entonces era muy importante salvar la bandera como un elemento simbólico en la lucha, incluso tenía que ver con rendirse o no rendirse. En lo alto del castillo también hubo una trifulca en torno a la bandera, pero no está comprobado que ningún cadete se arrojara con ella. Un soldado estadounidense cuenta que uno de ellos trató de alcanzarla, pero no lo logró porque fue acribillado, posiblemente Juan Escutia, pero también pudiera haber sido Francisco Márquez o Fernando Montes de Oca, pues los cadáveres de los tres se encontraron acribillados alrededor del cerro. La bandera fue finalmente capturada por los estadounidenses y regresada a México mucho tiempo después. Actualmente está resguardada en el Museo Nacional de Historia, pero no siempre se exhibe por motivos de conservación. Es enorme, una sola persona no habría podido bajarla, y está casi rasgada en dos por la resistencia que hubo en torno a ella. La bandera que se exhibe es la que salvó Xicoténcatl también ese día al pie del cerro, la del batallón de San Blas. Está salpicada con sangre de quien la salvó y es muy impresionante verla. No obstante, a pesar de que esta parte de la historia, que casi se podría decir, es su columna vertebral cuando se cuenta el relato, haya sido muy poco probable. Esto no quita el hecho de que estos alumnos murieron defendiendo su país. Comento esto porque algunas personas, basándose también en esa parte mítica no comprobada, piensan que es mentira toda la historia e incluso llegan a mencionar, mal informados, que estos cadetes no existieron o que sus nombres fueron inventados. También han surgido otras leyendas urbanas paralelas al mito, como decir que estaban drogados, borrachos o castigados y por eso estaban ahí, siendo circunstancial su muerte. No es así, se pueden consultar sus expedientes en la Sedena, o bien, las copias de los mismos en el Museo del Ejército, además de los testimonios de sus compañeros y las partes militares de ese entonces, tanto mexicanas como estadounidenses, que dan cuenta tanto de su existencia, como de su participación en esa batalla. También existen los papeles encontrados en una llamada cápsula del tiempo, que fue enterrada en el patio del colegio, donde está una lista de los alumnos de entonces, entre los cuales están ellos. Los directores del colegio, Nicolás Bravo y Mariano Monterde, habrían querido evitar que alumnos del colegio murieran y por ello dieron permiso de que se fueran a sus casas, antes del inminente ataque. No obstante, de los 200 alumnos que eran, se quedaron voluntariamente alrededor de 50, de los cuales murieron 6, que son los nombres que conocemos. Posteriormente, tanto sus maestros como sus compañeros quisieron preservar su memoria y por eso comenzaron ellos pasando la lista con sus nombres, respondiendo de cada uno el ahora conocido murió por la patria. Que la parte política haya después adoptado el discurso, es otra historia. Arangoiti, uno de los cadetes sobrevivientes de la batalla que se volvió arquitecto, les hizo posteriormente un monumento, donde están, además de los nombres de los que murieron, los de los heridos y prisioneros. Santiago Hernández, también excompañero, pintó sus retratos. Leandro Valle les dedicó un poema. Miguel Miramón les dedicó un discurso. José Tomás de Cuéllar, Teófilo Noris e Ignacio Molina dieron sus testimonios. El capitán Domingo Alvarado los mencionó asimismo en los informes militares,
así como Bravo y Monterde. Y de la parte estadounidense también reconocen su valentía, en especial la de Agustín Melgar, a quien intentaron salvarle la vida, sin éxito, al darse cuenta que era cadete. Obviamente en esa batalla murieron también muchos soldados, tanto de la Guardia Nacional como del Batallón de San Blas, el que comandaba Xicoténcatl, y antes de ello, también de otros batallones, como el Mina, de donde era Suazo, o el de San Patricio, estos, por ejemplo, de irlandeses que se unieron a los mexicanos. Todos ellos merecen que se les reconozca. Si después se destacó la historia de los niños héroes fue, primero, por la conmoción y curiosidad que causó el que pelearan cadetes. Y posteriormente, porque con ello se quería dar un ejemplo de patriotismo a la juventud en un país que estaba en formación. Independientemente del mito, puede reconocerse su valentía. He escuchado mucho la frase de ni fueron niños ni fueron héroes. En efecto, no fueron niños, así se refirieron a ellos, no obstante, desde mi punto de vista, sí fueron héroes.